Hoy nos acompaña en este espacio virtual y académico el maestro Javier Contreras Vázquez, quien es experto en Derecho Internacional. Cuenta con especialidad en Filosofía Política y del Derecho. Ha sido consultor externo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, bueno, tiene una gran trayectoria en el ámbito académico y de derecho internacional. Hoy vamos a platicar un poco sobre la responsabilidad internacional, que es uno de los grandes temas que abarca el derecho internacional público. Y, maestro Javier, pues no sé si pudieras hacer esa apertura de la responsabilidad internacional y su vinculación con el derecho internacional público. Claro que sí, Cristian. Pues en principio, muchísimas gracias por la invitación para sumarme y colaborar en este espacio. A todas las personas quienes nos ven en este momento, un saludo también, buena tarde, buenos días, buena noche, el momento en el que se encuentren. La responsabilidad internacional. Este se trata, cuando lo suelo dar en mis propias clases y en mis cursos, de uno de los temas principalísimos del derecho internacional público. Incluso, en términos de derecho en general, de las estrellas de la película. Cuando nosotros hablamos acerca de responsabilidad internacional, hablamos posiblemente de la parte más severa del derecho internacional. Popularmente se dice que el derecho internacional público no tiene consecuencias notables o palpables y que se trata de un derecho que se basa exclusivamente en la cooperación y en la coordinación. No obstante, cuando los estados ya logran los acuerdos positivados por medios de tratados internacionales o pensando en su caso, en su expresión en el jus cogens, y violentamos esta costumbre internacional de carácter universal o de reconocimiento amplio, o atentamos contra lo que dice el texto del tratado, o cometemos alguna conducta antijurídica que viole principios internacionales como el derecho internacional de los derechos humanos, nos vamos a encontrar con este concepto de la responsabilidad internacional. Es decir, cómo plantamos cara y cómo es que somos responsables ante la comunidad internacional. Esto suele generar problemas de entendimiento o se vuelve complicado porque al tratarse del concierto internacional, un grupo de estados soberanos que conviven entre ellos, ¿cómo es que nosotros podemos aludir a que uno de ellos es responsable de algo mientras que el otro no? Bueno, pues en el libre acuerdo de voluntades soberanas de los estados, ellos convienen de forma dispositiva en sus tratados internacionales un conjunto de sanciones o incluso penalidades respecto de esas conductas que atentan contra el texto de los tratados o estos principios del derecho internacional. Ahí se constituye esa responsabilidad internacional y en consecuencia el Estado comprometido, en principio, por el Pacta Sunt Servanda, el Res Inter Alia Acta y otros varios principios del derecho internacional, se ve en la obligación jurídica internacional de cumplir con la sanción que se le imponga por un juicio, por un arbitraje o por los mecanismos que hayan acordado previamente los estados integrantes del tratado en cuestión para hacerse responsable y en principio reparar el daño y en segundo momento, pues pagar, digamos, de manera informal con las cuentas que deje aquella afectación que haya podido generar. Esto es lo que podríamos decir, pues como una primera apertura de la responsabilidad internacional de los estados. En relación a lo que mencionas, en efecto, a veces cuando hablamos del derecho internacional y, digamos, el efecto sancionador, varios consideran que es un derecho blando porque no logran o no se logra visualizar cuáles son los tipos de sanciones que se le puede imponer a los estados por incumplimiento de alguna obligación, digamos, internacional. Eh, ¿Cuáles serían las principales sanciones que se aplican a los estados que, pues no cumplen una obligación? Y esto tiene que ver también, o se pone mucho el término de la palabra soberanía, ¿no? Cuando un Estado soberano en esa calidad pudiera no cumplir un acuerdo internacional o una disposición o hacer una violación. A veces también se pone enfrente esta soberanía y a veces se piensa que bajo esa premisa soberana, no se puede someter a un Estado
al cumplimiento de una obligación o misma de la responsabilidad internacional. Muy bien. Esto que mencionas, querido Cristian, es posiblemente uno de los puntos de mayor controversia en la sola teoría de la existencia del derecho internacional. Algunas personas, como el propio Hans Kelsen, desconocen la existencia del derecho internacional, puesto que hablan acerca de su surgimiento o génesis desde el conflicto que existe entre los estados soberanos. Es decir, será el conflicto y la forma en cómo resolver esos conflictos entre ambas soberanías lo que dará origen y cauce a los acuerdos del derecho internacional. Si nosotros adoptamos esta postura soberanista de los estados, difícilmente podremos decir, claro, los estados se someterán a aquellos acuerdos que ellos mismos alcanzaron, pues para respetar las obligaciones contraídas originalmente en el texto de un tratado o por medio de los principios del derecho internacional. No obstante, me parece que es una visión errada a estas alturas del partido de la humanidad. Esto ya no es la Guerra Fría, ya no nos encontramos posterior a la primera mitad del siglo XX. No solamente el derecho evolucionado, también las relaciones sociojurídicas de los estados. Notamos que en un mundo globalizado los estados, no solamente en términos económicos, establecen elementos como cadenas de valor o cadenas de suministros que hacen que las economías e incluso las políticas se vuelvan interdependientes las unas de las otras, como los fenómenos migratorios, por ejemplo. Entonces, los estados se ven en la necesidad de coadyuvar y cooperar constantemente, pero no lo van a hacer únicamente con la palabra y con la buena fe, que en todo caso son principios importantes, sino que van a dedicarse a celebrar esos tratados para administrar y regular estas relaciones en lo concreto para estos fenómenos específicos. Con base en ello, son los propios estados los que vuelven exigible, por medio del uso de una fuerza blanda que conoceremos como represalias, los acuerdos que hayan alcanzado en esos textos de derecho internacional. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros atentamos en condiciones de competencia y competitividad en un acuerdo de carácter internacional comercial, llámese TEMEC, Telecan, TIPAT o algunos otros instrumentos internacionales de corte económico o incluso un APRI, un acuerdo de protección recíproca de inversiones, los estados tendrán el derecho de aplicar estas represalias. Nosotros escuchamos represalias como una palabra muy fuerte y ciertamente lo es, pero ¿qué involucra una represalia? No se trata de un castigo indirecto, sino que se trata de una eh, acción no amistosa que tiene la intención de devolver al Estado infractor al orden jurídico internacional. Nunca se buscará ser el primer agresor, nunca se buscará atentar contra la voluntad soberana del otro Estado, pero lo que sí se busca es que si ese otro Estado fue el primer agresor, sobre todo en términos político-económicos, otra cosa será para los temas bélicos, pues vamos a buscar por medio de sanciones económicas, aranceles o algunas otras medidas del tipo, estimularle de una manera un poco más severa a que vuelva a ese orden internacional y que respete aquellos acuerdos que habíamos alcanzado originalmente. Ahora, esto en realidad no suele pasar de forma cotidiana. Lo que vemos es que el derecho internacional goza de un alto grado de acatabilidad y de respeto, lo que facilita las relaciones entre los estados y ellos mismos evitan los conflictos. Es decir, un tratado internacional como el TEMEC ya contempla el establecimiento de paneles arbitrales u otros mecanismos de respuesta rápida para evitar conflictos ulteriores. Pero si por algo los estados desoyeran aquellos laudos emitidos por el panel arbitral o las resoluciones alcanzadas por los mecanismos de respuesta rápida, pues los otros estados que forman parte del tratado estarían en disposición de poner otras medidas más fuertes, como los aranceles, que también lo vamos a llamar medidas espejo. Es decir, tú me agredes, yo te agredo, pero nunca voy a buscar que esta agresión sea de manera excesiva. Algo así como la defensa propia, mi respuesta no puede ser de una mayor intensidad al daño que tú originalmente me has ocasionado. La responsabilidad internacional puede ser un tema muy complicado porque tenemos que estudiarla caso por caso.
no podemos hacer un asunto analógico o un criterio analógico, mejor dicho, con la responsabilidad internacional, porque esto va a depender de los factores materiales que nos llevaron a que se rompiera ese orden jurídico internacional, que van a ser diferentes caso por caso. En principio, por cómo ejerce el poder público y soberano el Estado infractor y en segundo momento el nivel de respuesta del Estado que está en condiciones de llevar a cabo una acción de represalias. Se trata de un tema complicado, sí, pero por supuesto que hay mecanismos para obligar a los estados a acatar esta responsabilidad. A últimas, y de manera un tanto cuanto más diplomática, pues tenemos este instrumento de la ruptura de relaciones diplomáticas o el retiro de los embajadores y representantes de los territorios nacionales de los otros estados. Esto podría parecer únicamente una medida exclusivamente política, pero no lo es. Cuando se anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas de un Estado en detrimento del otro, lo que produces es desconfianza. En el momento que tú produces desconfianza en el concierto internacional, poco a poco vas a ver efectos negativos en la normalidad de tu Estado, que te retiren inversiones, que te saquen de otros acuerdos, que se suspendan los tratados de cooperación y sus efectos, que ya no puedas tú tener una convivencia natural y sana con tus vecinos a nivel territorial, o incluso que poco a poco los estados te vayan segregando de otros nuevos acuerdos o alguno en proceso de negociación quede suspendida hasta que tú no arregles la situación en tu país. Esto lo podemos ver con la misma Cuba desde hace muchos años, o lo podemos ver un poco más reciente con el caso de Venezuela. Un poquito más dramático ese asunto, en tanto los dos gobiernos reconocidos en su momento, el de Nicolás Maduro y el de Juan Guaidó, con respecto a los activos que tenía ese país en otras partes del orbe, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad internacional es un tema muy delicado que puede llegar a ser grave, pero que resulta de vital importancia para el internacionalista, para el abogado o la abogada dedicada al derecho internacional en su cabal comprensión. Responsabilidad internacional puede intervenir un tercero, una figura internacional que someta este conflicto y que pueda determinar una solución, una recomendación consultiva, o solamente la responsabilidad internacional se va a mediar entre los estados en conflicto. Esta es una pregunta muy interesante la que planteas. Justamente pueden intervenir terceros actores. En principio, y esto de acuerdo con los mecanismos de solución pacífica de controversias, pues nos vamos a encontrar así las negociaciones directas entre los estados, pero también es posible que haya un ejercicio de mediación. No obstante, la mediación también suele ser un tanto cuanto opcional, por ocupar alguna palabra más simple. No obstante, de acuerdo con el propio tratado que nosotros estemos examinando, podemos nosotros someternos a la autoridad cuasi jurisdiccional de un panel arbitral, pero que está contemplado en el propio texto del tratado y que su laudo, su resolución, deberá ser de cumplimiento obligatorio. Por otra parte, nos podemos encontrar con mecanismos permanentes. Los paneles se desintegran una vez que termina el juicio, el procedimiento, pero te puedes encontrar con otros organismos internacionales, tales como la Corte Internacional de Justicia, que tiene su carácter tanto jurídico vinculante en tanto sus sentencias como de carácter consultivo, o te puedes encontrar en otro nivel cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas instancias tendrán la facultad precisamente de someter la voluntad soberana de los estados siempre y cuando en principio ellos decidan allanarse a la resolución de esa Corte Internacional, a menos sea el caso de que involucre asuntos de seguridad internacional y estabilidad, que por resolución pronta, urgente y obvia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas someterá a jurisdicción de la Corte Internacional aquel caso que se tenga que resolver. Ojo, aquí no participan personas en lo particular, personas físicas, diríamos, en el derecho, sino que hablan únicamente de estados, conflictos entre estados. Otra cosa serán las Cortes de Derechos Humanos, que es así, atienden asuntos de exceso de las facultades del Estado, abusos de sus poderes, violentando así los derechos humanos de las personas de carne y hueso.
que es lo que vemos como sentencias que hace la Corte versus el Estado mexicano o cualquier otro Estado que forma parte de la Organización de Estados Americanos, pero que reconoce la competencia jurisdiccional de esa Corte. La palabra clave en este caso, querido Cristian, me parece que sería reconocimiento, reconocimiento de la competencia jurisdiccional. Bien, entonces es fundamental al caso, hacer una revisión del tratado internacional para determinar cuáles son los mecanismos para hacer valer, digamos, un derecho o exigir esa obligación internacional. Así es, si los estados en principio no prevén ese mecanismo en los tratados que hayan celebrado o en su caso no acuerdan someterse a la competencia jurisdiccional de la Corte Internacional de Justicia, esto no obrará efectos posteriores. ¿No? Y aquí sería importante recalcar lo que mencionas. La Corte Internacional de Justicia solamente conoce competencia entre estados, es decir, que hay un conflicto entre estados y ella pues tendrá esa facultad de dirimir una controversia exclusiva de estados, no de personas, que a veces podemos confundir esa parte, ¿no? De que hablamos de o escuchamos de corte y pueden pensar que va a someter a un individuo. La Corte Internacional es para estados. Así es. Y, estimado Javier, ¿existen supuestos o características para poder exigir la responsabilidad de un Estado? ¿Cuáles serían esos supuestos, digamos? Bueno, de acuerdo con Matías Herdegen, nosotros nos podemos encontrar algo que se llama estándar objetivo de conducta. ¿Qué es esto del estándar objetivo de conducta? Tú te vas a encontrar con que los estados, como las personas, tienen voluntad y tienen esta voluntad soberana. A partir de esta voluntad soberana, tú podrás entender que el estado pudo o no haber tenido intención de provocar un daño. Por ejemplo, cuando un Estado abiertamente decide retirarse de un tratado internacional, denunciarlo y retirarse, pues nosotros estaremos en presencia de un Estado muy probablemente infractor. ¿Por qué? Pues porque te retiras de un tratado internacional porque estás dispuesto a violentarlo en algún momento. Eso en principio. Entonces, ahí hay un estándar de conducta probable respecto de un eventual incumplimiento de la norma internacional. En un segundo momento, ese estándar de cumplimiento debe involucrar también afectaciones reales al Estado. La amenaza no basta a menos que exista disposiciones, evidencia suficiente y real que manifieste que pueda haber una afectación en tu contra. Pongamos un ejemplo. Digamos que yo instalo una planta nuclear en la frontera entre México y Estados Unidos. Y esa planta nuclear, por negligencia de uno de los dos estados, explota. La nube tóxica no se va a quedar únicamente en el territorio nacional de uno de los dos estados, sino que por cuestiones climáticas se puede llevar esa contaminación a otro espacio y afectar a cientos de miles o millones de personas. Uno podría pensar, bueno, es una causa fortuita, por lo tanto no se le puede dar la culpa o la responsabilidad internacional a ninguno de los dos. No, por supuesto que sí. El Estado que era dueño de la planta nuclear y que tenía la responsabilidad de administrar adecuadamente esa planta nuclear fue negligente, no tomó las medidas suficientes para poder prevenir el daño, por lo tanto existe evidencia suficiente y consistente de la posible afectación futura del otro Estado, por lo tanto es acreedor a responsabilidad internacional. Ojalá que este ejemplo nos pueda servir para salir un poco de la parte de comercial o armamentística bélica. Podemos ver como un caso fortuito o incluso de fuerza mayor que ya involucraría, por ejemplo, hasta una guerra civil, podría generar afectaciones en carácter de responsabilidad internacional. No obstante, hay algunas exclusiones de responsabilidad. Por ejemplo, cuando los estados atraviesan por un periodo de necesidad. Si nosotros sufriéramos una gran hambruna debido a cuestiones climáticas, lo que nos impediría de producir adecuadamente y generar los recursos suficientes para el pago de nuestro servicio de deuda, yo puedo invocar estado de necesidad porque no es culpa mía que no llueva para poder producir desde mi producción agrícola y a partir de ello desencadenar los efectos de mis cadenas de valor económicas.
Entonces, yo quedo libre de responsabilidad internacional porque existe un fenómeno superior al poder humano estatal que está afectando el cumplimiento de mis obligaciones. Digamos una macrolínea de crédito con el Fondo Monetario Internacional o algún préstamo que haya celebrado vía algún otro instrumento económico internacional con otro Estado. Entonces, pues, lo vamos a llamar estándar de conducta y aparte vamos a encontrar algunas de estas causas de exclusión. No obstante, si el Estado cooperó o no hizo nada, fue negligente para alcanzar ese estado de necesidad o tener condiciones poco óptimas para cumplir con sus obligaciones internacionales, ese Estado no podrá invocar la necesidad, puesto que se hablará de la incompetencia y negligencia de su propio gobierno como ente conductor de las políticas del Estado. Bien, hablando en este sentido, ¿existe un marco jurídico internacional que regule la responsabilidad internacional? Si bien ya nos mencionaste que analizando el caso tendríamos que ver qué tratado, ¿no? TEMEC, etcétera. Pero a nivel internacional, los estados se han organizado para celebrar un tratado que establezca los lineamientos de la responsabilidad internacional, que especifique qué es o cuál es el comportamiento que deben seguir los estados para comprender la responsabilidad internacional. Es difícil encontrar algún documento o un tratado que englobe toda la responsabilidad. Podríamos encontrar una raíz en principio en el Tratado de Tratados, en la Convención de Viena. Viena te menciona, por ejemplo, que tú no puedes invocar disposiciones de derecho interno para violentar un tratado internacional. Ahí tú ya tienes un estándar de conducta objetivo. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes decir, en virtud de mi derecho, yo voy a dejar de respetar ese acuerdo que logré convenir con mis pares, con mis socios comerciales o quienes formen parte del tratado. Entonces, podríamos encontrar una raíz de la responsabilidad internacional dentro de la propia Convención de Viena. Ahora bien, han habido esfuerzos por parte de la Organización de Naciones Unidas, particularmente en la Sexta Comisión Jurídica de la Asamblea General Plenaria, donde se trata precisamente la redacción de algunos, no solamente leyes modelo, sino tratados tipo, que se terminan sometiendo a la votación del Pleno de la Asamblea General para ver cuántos estados terminan por acordar ese producto de la Sexta Comisión. Esa Sexta Comisión ha tratado de pues no podríamos decir tipificar, porque no todo se trata de conductas de carácter penal o bélica, digamos más bien de identificar y definir en términos jurídicos algunas conductas que podrían relacionarse con la responsabilidad internacional, por ejemplo, el debate de terrorismo. Ahora, otro ejemplo que tenemos sería el de la Comisión Internacional de Justicia, otro esfuerzo de Naciones Unidas que trató de hacer una especie de código penal internacional, pero que hasta la fecha no ha prosperado. Ujú. Precisamente por la voluntad soberana de los estados, se antoja difícil que todos convengan y logren un acuerdo internacional en tanto que definir y que no como responsabilidad. En principio, por las diferentes materias, particularmente diplomática, comercial y penal, y en un segundo momento, por ya existencia previa pues, del jus cogens, que para muchas cosas nos sirve de manera muy eficiente a los estados, pero pues que requerirá de mucha interpretación. Esto depende ya en buena medida de la escuela jurídica que uno decida suscribir, un poco más cercano al positivismo y apegarnos a lo que dicen los textos de los tratados, un poco más cercanos al naturalismo y pensar más bien en los principios. Javier, no sé si nos puedes explicar un poco más el Just Cogens, la segunda vez que lo mencionas, pero tal vez para el auditorio no va a ser muy familiar el Just Cogens, que si bien en el argot del derecho internacional es esencial y fundamental, también en la Convención sobre el Derecho de los Tratados también menciona esta parte, pero no sé si pudieses eh, contribuir un poco más sobre este tema también muy importante en el derecho. Claro que sí, querido Cristian. De la manera más breve y concisa que pudiera yo
aterrizar este tema, podríamos hablar del jus cogens como la costumbre internacional universalmente reconocida. Estaríamos hablando de este conjunto de principios que todos los estados están dispuestos a respetar o que están más proclives a abrazar y a adoptar. Por ejemplo, ninguno de nosotros se levanta en las mañanas con ganas de agredir a una persona, de matar a alguien. No te despiertas y dices, ah, hoy tengo ganas de matar a alguien. Esto no sucede, a menos que pues, tengas que irte a atender al psiquiatra. Esto sería ya un asunto bastante interesante. Pero pues aquí ninguno de los dos somos psicólogos, así que mejor aboquémonos a lo nuestro. El tema es que hay un conjunto de valores y principios de pretensión universalista que nos indican en la conciencia humana, diría Santo Tomás de Aquino, los tratados de la recta razón, los dictados de la recta razón, nos indican que está mal matar. Bueno, pues así entre los estados. Hay ciertas conductas entre los estados que te dicen, bueno, algo me indica en la conciencia política internacional que está mal invadir un territorio. Algo me indica que está mal exterminar población. Algo me indica que está mal abusar de los derechos humanos de las personas. Y eso que comparten todos los estados de una u otra forma, se constituye como costumbre internacional en principio regional y luego, si lo comparten la mayor parte de los estados en el orbe, lo entenderemos como una costumbre internacional universalmente reconocida. Ello adquiere en consecuencia esa categoría de jus cogens. Entonces pensémoslo como una especie de costumbre que todos compartimos y como la sabiduría popular, a donde fueres, pues haz lo que vieres. Claro, muy bien. El ejemplo contribuye mucho a ejemplificar esta parte del jus cogens y alinearlo a nuestro tema del derecho internacional. Ya para ir finalizando, ¿nos puedes recordar las sanciones que se le imponen a un Estado cuando comete un daño internacional? Sí, por supuesto, querido Cristian. No hay una sanción específica. Como no tenemos un órgano internacional que se dedique a emitir legislación, es decir, no hay ley internacional, hay derecho internacional, sí, pero no es lo mismo que exista una ley internacional. No podemos definir nosotros un tipo penal que involucre la respuesta a esa conducta atípica o esa conducta que está más allá del derecho internacional reconocido. O en su caso, si no se tratara de penalidad, pues no tenemos sanciones de carácter civil. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar o cómo podemos encontrar esas sanciones que te corresponden si eres responsable internacionalmente, pues los vamos a encontrar generalmente en la parte final de los textos de los tratados o en su caso lo que termine por resolver el órgano jurisdiccional interventor como la Corte Internacional de Justicia. Pero esto ya tendrá que ser evaluado caso por caso por caso. Si ocurre un fenómeno de responsabilidad internacional en Europa, difícilmente México podrá decir, sí, claro, que lo castiguen de esta forma. Eso no va a suceder, porque no se trata de justicia sumaria tampoco. Entonces, esto dependerá del caso concreto, de la intervención o no de un órgano jurisdiccional internacional o, en su caso, de las conductas y sanciones previstas ya en los textos de los tratados pertinentes. Bien, gracias. ¿Y México ha estado inmiscuido en estos temas de responsabilidad internacional o es un estado eh, comprometido con el orden, la paz internacional, etcétera? ¿Cuál es su posición de México frente a este tema de la responsabilidad internacional? Bueno, México siempre ha hecho gala de este principio de neutralidad que forma parte también de nuestros principios de política exterior. No obstante, como todos los estados en el mundo, pues también hemos cometido errores como país en su momento. México, si bien no tiene asuntos de responsabilidad internacional por invadir otros territorios o por incumplir respecto de sus tratados internacionales, pues pudiésemos encontrarnos con algunos ejemplos históricos como la famosa Guerra de los Pasteles, o nos podríamos encontrar también con los casos en los que tenemos algunos procedimientos pendientes en virtud de tratados internacionales. Por ejemplo, el TEMEC. De momento, México tiene este proceso de consultas para este momento que nos encontramos en febrero de 2023,
consultas abiertas en tanto su política nacional energética que pueden afectar la competitividad del sector energético a nivel subcontinental, es decir, América del Norte. Este procedimiento lo han iniciado Canadá y Estados Unidos en contra de México en el marco del TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. México podría ser responsable internacionalmente frente a esos dos estados si es que efectivamente su política energética afecta la competitividad de la región y los intereses esenciales de Estados Unidos y de Canadá. Por otra parte, y en otro nivel de responsabilidad internacional, México ha sido varias ocasiones encontrado responsable internacionalmente de violaciones en materia de derechos humanos. Esto lo vemos con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La más reciente, el caso eh, mm, Topacle de Tecpile versus el Estado mexicano acerca de la prisión preventiva y el arraigo. Entonces, pues, nosotros descubrimos que sí, el Estado mexicano ha sido también responsable internacionalmente, pero ojo, esto no significa que los estados sean incumplidos, sean malos, perversos, simple y llanamente es el ejercicio del poder público, el fenómeno del poder y cómo es que se ejerce en ocasiones sin límites y de forma inadecuada, como estas violaciones en materia de derechos humanos, y por otra, de acuerdo con tu propio programa económico y la forma en la que conduces las políticas públicas de tu país, pueden terminar siendo interpretadas por otros estados como algo que puede afectar sus intereses en el marco de un tratado que tú previamente signaste con ellos. Pero en resumen, sí, México ha sido responsable internacionalmente en algunos casos concretos. Bien, para ir concluyendo este tema de la responsabilidad, se me viene en mente el siguiente caso. El actual gobierno federal, cuando llega al poder, determina cancelar contratos internacionales respecto a lo que era en ese entonces el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Ahí el gobierno, en la calidad pública que hace la cancelación de esos contratos, ¿cometerá responsabilidad internacional? Esto es posible. Justamente algunos de los contratos cancelados, no tanto en el caso de Texcoco, el aeropuerto, el viejo aeropuerto de Texcoco, sino en el caso de la política energética y la cancelación de algunos de las producciones de plantas de ciclo combinado en materia energética por parte de la Comisión Federal de Electricidad, sí han sido objeto no solamente de amparos a nivel nacional, sino que ha tocado los intereses de algunas empresas en Estados Unidos que están dispuestas a ocupar los mecanismos que prevé el TEMEC. De momento, México no ha sido responsable internacionalmente o no ha sido encontrado responsable internacionalmente por estas cancelaciones, justamente por el ejercicio de su derecho soberano. Aquí hay muchas fórmulas jurídicas que uno puede utilizar. Por ejemplo, si parte de esas demandas en el juicio de amparo son promovidas por empresas, que sí, su matriz puede ser una empresa estadounidense, pero que están constituidas legalmente como una sociedad mercantil mexicana, ese es un asunto de caso exclusivo del derecho mexicano y no pueden invocar las leyes de su país, en este caso Estados Unidos. Entonces uno lo tiene que revisar con mucho detenimiento, porque uno tranquilamente podría decir, bueno, sí, efectivamente afecte los intereses de esa empresa, eventualmente le daré su indemnización, pero pues no soy responsable internacionalmente porque es un pleito entre empresas mexicanas. Así, la matriz de esa empresa se encuentra en otro país. Esto ya también tendrá que ver con otras calificaciones respecto de la inversión extranjera directa o neutra y a partir de ello entender la naturaleza del dinero invertido y saber si efectivamente se trata de una empresa extranjera o no se trata de ello en función del capital acumulado. Pero temo que eso sería mejor agotarlo en otra plática. Así es que luego este tipo de ejemplos causan a veces confusión, ¿no? Justamente porque el Estado puede realizar una función en una potestad pública o privada. Pero bien, por último, sé que ya nos has mencionado que la responsabilidad internacional, pero ¿cuál sería tu definición de la responsabilidad internacional? Vaya, yo trataría de conceptualizar la responsabilidad internacional como la consecuencia esperada
de un acto antijurídico en virtud del orden internacional. Y le llamo consecuencia esperada porque los estados saben lo que están haciendo. Cuando los estados dicen, es que estoy invocando mi poder soberano y nadie se puede meter con mi soberanía, me parece que hay que tener la claridad que es una actitud incluso hipócrita por parte de los gobiernos. Hay mucha claridad de la distinción entre gobierno y Estado, cuando menos desde las escuelas latinoamericanas y en América, en términos generales, desde la ciencia política. Cuando nosotros decimos esa voluntad soberana estatal no tiene límites, claro que los tiene, y sobre todo de carácter material. Entonces, pues, esa consecuencia esperada de una conducta antijurídica internacional me parece que tendría que ser nuestro objeto de responsabilidad internacional. Y con ello, estudiar por cuerda separada esas posibles consecuencias, caso concreto por caso concreto. Pues muy bien, Javier, hemos llegado al final de nuestra charla respecto a la responsabilidad internacional. Agradecerte el tiempo que has dedicado en estos temas que contribuyen a la formación bien de internacionalistas o de aquellos que se dedican al derecho internacional público y esperemos llegar a más alumnos con estas charlas virtuales. Un Muchísimas saludo. gracias. Gracias, Cristian, por la invitación y a todos quienes nos han acompañado. Cuídense mucho y espero que esto les sea de mucha utilidad.